Hola, espero que se encuentren muy bien. Espero también que mi voz se escuche de una forma... Espera, ahí justamente creo que yo quité el micrófono, pero ya se está volviendo a escuchar. Pero bueno, espero que me escuchen bien. Esta vez no voy a traer mis micrófonos que siempre tengo, porque entre las mil cosas a las que me dedico, hoy también los utilicé. Y pues me quedé sin pila. Pero bueno, hoy es un día muy especial para tener este programa que es La Luz del Tarot, que como ya saben está aquí y existe gracias a Show MX TV Radio y también a Premios Internacionales Gaviota, que como siempre nos ayudan y nos apoyan para que sigamos haciendo este proyecto, para que lo presentemos, para que pueda llegar a ustedes. Y pues bueno, para quienes no me conocen, yo soy Lucero Brizuela, y para los que ya me conocen, sigo siendo Lucero Brizuela. Y pues nada, hoy en un día más vamos a hablar de muchas cosas, pero creo que lo más importante y lo más interesante es que hoy es martes 13 y de acuerdo sobre todo con el mundo hispanohablante, hoy es un día de mala suerte. Pero hoy vamos a desmentir ciertas cosas, porque también es muy curioso que mientras para los hispanohablantes es el martes 13, para otras culturas es el viernes 13. Entonces, ¿por qué? No lo sé, hay muchas cosas por ahí. Hoy vamos a hablar específicamente del martes. Si quieren, a la siguiente a lo mejor desglosamos un poquito más del viernes 13. Pero antes de eso, como siempre, ya sabían que teníamos esta sección en la que hablábamos de los orígenes del tarot. Ahora, estos orígenes del tarot pues ya se nos acabaron y no me voy a inventar uno, la verdad. Entonces voy a hablarles hoy de otra parte fundamental del tarot, que son los arcanos mayores y los arcanos menores. En general, no les voy a hablar de todos, pues ya sabemos que son varias cartas en el tarot. Pero lo que sí podemos ir haciendo es que poco a poco les voy a ir hablando de cada una de ellas. Y pues nada, saludos a las personas que están aquí. Y pues bueno, voy a comenzar primero justo hablándoles de los arcanos mayores. Como ya saben, el tarot se divide como en dos grandes secciones, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores representan los 22 arcanos que también en este origen que les dije hace tiempo de las cartas italianas se refiere sobre todo a las cartas que están por encima de todo y antes se les llamaban triunfos. Estas son las cartas que seguramente todos conocen, todos han visto, que pues son la estrella, el diablo, la torre, los enamorados, son las cartas como más famosas. Pero bueno, saludos a todos, saludos a Maripí, saludos a Mirna, Francisco, qué bueno que están por acá. Y pues bueno, vamos a comenzar un poquito por esto. Como les decía, los arcanos mayores antes también eran conocidos como triunfos. El significado viene del francés que era, a ver si lo pronuncio bien, a tuoti. Y significa por encima de todo. ¿Por qué? Porque estas variaciones son interpretaciones esotéricas de un arquetipo. Estos arquetipos tienen diferentes simbologías que pueden ir con números, que también vamos a hablar de una de ellas, que justo es la muerte, porque es la carta número 13 del tarot y hoy es martes 13. Pero bueno, estas generalmente, los arcanos mayores, son el ciclo de la vida humana. Eso es lo que vamos a estar como representando. Como les dije, son arquetipos universales, tienen el tema universales en general de las cosas. Y pues vamos a tenerlas enumeradas del 0 al 21. Comenzamos con el loco y cerramos con el mundo. Que curiosamente el loco, y lo vamos a ver en los siguientes programas, es la carta celo del tarot porque es la carta de la persona que está apenas comenzando a pues transitar apenas el viaje de la persona en sí, la persona que nos consulta, la persona que está aprendiendo a leer el tarot, y el mundo es justamente el cierre, es un ciclo, es algo que vamos cerrando, que ya aprendimos las lecciones, ya pasamos por varias cosas. Y justamente de esta carta 0 a la 21, las demás cartas van a simbolizar una evolución, van a simbolizar un crecimiento personal, un viaje. Y cada arcano mayor tiene un significado profundo que va a conectar con aspectos espirituales y emocionales importantes, pero también terrenales. Es decir, pues todo lo que hacemos en cuanto a trabajo y pues en este plano, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es algo que vamos a tener con los arcanos mayores, que son los más conocidos, son los más famosos, de eso van. Y aparte vamos a tener
los famosísimos arcanos menores, y los arcanos menores corresponden al conjunto de cartas que vienen después. Este conjunto de cartas que vienen después nos van a hablar mucho de, bueno, son 56, si no mal recuerdo. Y aquí es donde ya vienen los palos. Los palos no me gustan, nunca me ha gustado cómo nos referimos a ellos, pero no hay un nombre mejor. Y estos se refieren a los bastos, a las copas, a los pentáculos y a las espadas. Cada una de estas como barajas, por decirlo de otra forma, va a estar asociada a algo diferente. Una de sus asociaciones es, por ejemplo, las copas las tenemos asociadas con las emociones y por ende también con el agua. Tenemos los bastos que están asociados con el trabajo, con lo que nosotros hacemos y se asocian al fuego. Tenemos las espadas que van más del intelecto y se asocian al aire. Y tenemos los pentáculos, que los pentáculos se asocian a la tierra, a lo terrenal, al dinero, a lo material sobre todo. Y pues de ahí pues ya vamos a desglosar muchas más cosas, pero pues cada carta tiene su significado, que es muy diferente, que es algo que ya hemos estado viendo a lo largo de los capítulos. Y pues nada, qué bueno que estabas por aquí, Emily Lip. Y bueno, antes de comenzar a hablarles un poquito de este día tan importante, vamos a hacer lo de siempre, que es tirar una carta para ver qué nos sale. El día de hoy les traigo otro de mis mazos, porque yo ya les había dicho que tengo muchos. Y este es otro que me regalaron también por motivo de mi cumpleaños. Se llama The Daydream Tarot Deck. Y es un tarot, la verdad, muy bonito. Y como su nombre ya como que nos lo dice, nos habla más como de los sueños. El artista se inspira justo en los sueños, en pues algunas lecturas que podemos tener un poco más, pues sí, no surrealistas, a lo mejor como Leonora, pero sí diferentes. Es un tarot muy bonito, también está un poco amplio. Bueno, también pensemos en que yo tengo unas manos muy chiquitas, pero por ejemplo aquí tenemos el mago, que se me hace súper lindo, o sea, se me hacen muy lindas la forma en la que el artista decidió retratar las cosas. Por ejemplo, aquí está el loco, que como les acabo de decir, en cuanto a los arcanos mayores, es una carta que nos habla del inicio, del viaje, de tener como esta capacidad de comenzar ciertas cosas. Y pues así vamos a tener varias cosas. Pero me encanta siempre enseñarles mis tarots, aunque sean unas pequeñas cartas, porque si quieren comprarse algún día un tarot, yo siempre les he dicho, el tarot los llama. Entonces, pues si las llama, alguno de los tarots que yo les voy a estar enseñando a lo largo de este tiempo hasta que se me acaben, que ya no me quedan muchos, tampoco crean que tengo como 10,000. Pero, pues sí, o sea, este es uno de los más bonitos que tengo. Por ejemplo, aquí tenemos el paje de pentáculos, que está precioso, se me hace muy etéreo, muy bonito. Como muy caricaturesco. Esa es la palabra, casi se me va. Y pues bueno, como siempre, lo voy a empezar a revolver. Vamos a ver qué carta nos sale, qué nos depara para el día de hoy, qué viene. Que normalmente, si han estado como viendo los capítulos o escuchándolos, hemos visto que casualmente las cartas que nos vamos encontrando tienen que ver como con los temas que tocamos. Quién sabe si hoy nos salga la muerte, que no creo, ya sería como mucha coincidencia. Pero vamos a ver qué nos sale para el día de hoy. Como es más nuevo, a veces tarda más en salir porque pues yo tengo tarots que uso más que otros. Más que por preferencia, por comodidad, o sea que ya me acostumbré a llevármelos. Entonces vamos a ver qué nos sale para el día de hoy. Ok, hoy tenemos una carta que también es muy linda, se las voy a mostrar. Ay, ahí está. Hoy tenemos la Reina de Pentáculos. Esta carta se me figura mucho a esta idea como de cuidado que tenemos hacia otros. La Reina de Pentáculos siempre nos va a representar, sobre todo mujeres, pero independientemente de a quién estemos atendiendo, nos representa a personas muy leales, pero sobre todo muy pacientes. La Reina de Pentáculos es esta persona que siempre tiene un consejo para nosotros.
es esta persona que siempre va a tener este apoyo. También como son pentáculos y los pentáculos hablan de cosas materiales y dinero, evidentemente también nos estaría hablando de prosperidad y abundancia por parte de la persona. Entonces, en ese sentido, la reina de pentáculos es quien acompaña, quien más que actuar por impulso, actuar por el sentimiento, va a actuar con un plan detrás. Entonces es una persona, por eso también que tiene mucha paciencia, que tiene mucho temple. La reina de pentáculos es alguien que va a estar todo el tiempo apoyando, pero no lo va, o sea, es esta persona que se espera a dar el golpe, que se espera a dar la palabra, que se espera a emitir una acción más que hacerlo como por impulso. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de esta carta. Se las vuelvo a mostrar por si no la vieron bien. Pero incluso pues es una reina que está tranquila, que tiene su pentáculo aquí, que los demás están cayendo porque ella sabe que es abundante, sabe que no necesita más. Entonces esta es una carta muy linda. Y pues nada, hola Ángel, qué bueno que estás aquí, ahora sí alcanzaste al inicio básicamente. Y pues bueno, como siempre ya leímos la carta del día. Voy a tratar de buscar la de la muerte porque ahora que lo pienso, miren, luego la encontré. Le iba a decir, ni siquiera la preparé para hoy, que es un día importante. Esta es la representación de este mazo, que es el Daydream Tarot. Esta es la carta de la muerte y justamente como les estaba diciendo, quería hablar de esta carta porque es la carta número 13. Y hoy es un gran día porque hoy es martes 13. Entonces me gustaría darles un poquito de contexto. Voy a iniciar con la carta. Se me hace muy curioso que el 13 esté asociado justamente con cosas negativas. Curioso en el sentido de porque yo que leo el tarot sé que no es un número negativo y que en la numerología tampoco lo es, pero sé que si bien en ciertas cuestiones sí hay un origen del cual por qué lo vemos de esta forma. Ahora, cuando nosotros hacemos una tirada y nos sale la carta de la muerte, no simboliza muerte, a menos que estemos preguntando específicamente por eso y también depende de las cartas que tenemos alrededor. O sea, no es como de, ay, salió la muerte, ni modo, ya se va a morir. O sea, no, también depende de lo que nos salga en los lados. Y justamente la muerte es una carta que representa cambio, que representa transformación, que representa transición, transmutación. Entonces, como se dan cuenta, en realidad no es una carta negativa. Cuando a ti te sale la muerte es porque estás en una transición, porque va a haber un cambio. Y normalmente la muerte es un cambio positivo. O sea, nos está hablando de algo que tiene que cambiar, que tiene que crecer, evolucionar para que tú como persona, en tu día a día, en tu trabajo, en tú como pues esta persona que se está conociendo espiritualmente, tenga un proceso diferente. Entonces en ese sentido sí les puedo decir que al menos por parte del tarot y en la numerología también del tarot, el 13 no es negativo, no es una carta a la que debamos temer, sino al contrario, cuando nos sale esta carta es porque es necesario un cambio, porque es necesario que empecemos como a cambiar ciertas rutinas, que empecemos a cambiar la manera en la que pensamos. Ahora, ¿por qué la muerte simboliza cambio? Porque a veces esta muerte es más simbólica, es una muerte que nos dice, ¿sabes qué? Esta ideología que tú tenías, esto que estabas acostumbrado a pensar, tiene que irse, tiene que cambiar, tienes que dejarlo, tiene que morir simbólicamente para que puedas crecer. Entonces la muerte es esto, es como, no sé, a lo mejor la muerte también puede representar que te cambies de casa, que cambies de trabajo, que dejes una pareja. O sea, la muerte es como tenemos que salir de ciertos lugares, tenemos que salir de ciertas zonas de confort, nos guste o no, porque tenemos que evolucionar. Entonces, empezando por aquí, vamos a ir desmintiendo un poquito estas cosas del martes 13 y que sea de mala suerte, sino más bien vamos a empezar a hablar de por qué se cree que es de mala suerte, qué cosas estamos como viendo, con qué lo asociamos y en sí, en todo como el origen y demás, porque ya les dije en el tarot, no es de mala suerte, en la numerología tampoco. Acá tengo mis notas, ya saben que acá siempre están las notas, por eso si estoy volteando es porque no me quiero confundir, no les quiero dar datos que no son, pero sí es importante que vayamos desmintiendo ciertas cosas. Por ejemplo, yo les puedo decir que hoy para mí fue un gran día, porque me dieron de alta, de hecho, y pues estamos bien. Es un cambio. El 13 para mí fue un cambio para bien y para mejor. Ahora, vámonos ahora sí con los orígenes del número 13, su simbología y por qué se cree que es un mal augurio. Probablemente algunas ya se la saben porque siento que son cosas como bastante viejas,
Por ejemplo, el número 13 se asocia también a la última cena. Ahora, ustedes dirán, cuando yo veo el cuadro son Jesús, los 12 apóstoles, sí, pero también recordemos que pues se asocia a que también estaba Judas, y Judas es considerado como el tercer apóstol, y pues ya sabemos lo que pasó con Judas y cómo es considerado el traidor, y como es el apóstol número 13, pues el 13 empieza a tomar connotaciones negativas. Entonces esta es una que probablemente ya se sabían. Ya sabemos que con lo de la última cena y con Judas específicamente, no solo hemos como visto que es un traidor, sino también desde Judas a los pelirrojos se les considera traidores y se les considera un mal augurio y se les considera malas personas. Entonces, eso también son cosas que podemos ir rompiendo porque no necesariamente son reales o no necesariamente es algo que tengamos que seguir. Y pues bueno, otra cosa que no sé si se sabían es que el Apocalipsis en el capítulo 13 se corresponde justamente al anticristo y es el capítulo también de la bestia. Entonces es uno de los pasajes como más fuertes, más catastróficos de la Biblia, pues de toda esta simbología religiosa. Entonces, como es el Apocalipsis, es el capítulo 13 el más fuerte y según yo es el último, si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, también empezamos a asociar el número 13 con connotaciones negativas. Y pues bueno, ya vi que se unieron otras personas. Muchos saludos también para ti, Emi. Qué bueno que estás por acá. Y, ok, otra de las cosas. Ya sabemos que el número 13 se asocia con algo negativo por Judas, que es el tercer apóstol, por el capítulo 13 del Apocalipsis, y también ya les dije que el número 13 se asocia a la carta de la muerte, y mucha gente que no conoce sobre el tarot cree que la muerte es negativa. Pero ya vimos que no. Ahora ustedes dirán, ok, eso es en cuanto al número 13, pero ¿qué sucede con el día martes? ¿Qué tenemos con el día martes? Ok, con el día martes tenemos como varias cosas. La primera es desde el nombre y su etimología, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el día martes corresponde al dios Marte. El dios Marte, por si no lo sabían, en la mitología griega es el dios de la guerra. Entonces es un dios al que se le asocia el conflicto, la sangre, la violencia, un ímpetu destructivo. Es algo que desde la antigüedad se asocia con peligros. El planeta Marte por el dios y el martes porque es el día que le da el nombre. Entonces, en este sentido, por eso, si ya tenemos una connotación negativa con el número 13, imagínense cuando ya también tenemos una connotación negativa desde el nombre del día martes, pues evidentemente se juntan, y cuando vemos un martes 13 decimos, oh no, o sea, es el día del conflicto, es el día de la sangre, y además es un día en donde traicionaron, no es el día que traicionaron a Jesucristo, pero el apóstol 13, entonces como que ahí se van juntando, de ahí van saliendo estos mitos. Ahora, otra de las razones históricas es la caída de Constantinopla. No hay una fecha exacta, o sea, además tampoco estuvimos ahí para decir, era martes 13, pero sí se cree en una de las versiones, sobre todo cristianas, que Constantinopla cayó un martes. No era un martes 13, pero sí un martes. Se cree por los datos que estuve investigando para este programa en específico que se cayó Constantinopla un martes 29 de mayo de 1453. Entonces ahí ya también vamos aportando más razones a que el día martes en específico no sea tan bueno o justamente se asocie a tragedias, sobre todo a tragedias en el mundo occidental. Ahora, hay otra cosa que siento que esta yo no la conocía, si ustedes la conocían, pues ahí me dicen, pero otra de las cosas que es muy importante para esta asociación connotativa negativa al martes es la confusión de las lenguas. Ustedes dirán, ¿qué es la confusión de las lenguas? Pues bueno, hay algunas leyendas bíblicas sobre todo sobre la caída de la Torre de Babel y de la confusión. Ahora, se cree que esto ocurrió un martes 13. Vuelvo a decirles, estas son leyendas. Y estas leyendas, pues, evidentemente son cosas que pudieron pasar o no. Las leyendas son dichos, son cosas que van pasando de uno en uno, que pues vamos creyendo entre todos y vamos creando parte de nuestro capital cultural. Entonces, estuve investigando un poquito justo sobre esta... Estoy viendo mis notas. Sobre esta parte de la confusión de las lenguas. Y pues ya sabíamos que espérenme, aquí está.
A ver, sabíamos que la Torre de Babel era algo que se narra en el Génesis, es algo como muy ambicioso, es una creación y es donde pues se reunían como varias tradiciones, ¿no? En ese sentido, se cree que todo se sostuvo en un martes 13, pero ¿qué pasa? Que la humanidad en sí no se quería comunicar solo con una lengua creadora, sino que empezaron a crear más cosas, más lenguas. ¿Qué pasa? Con esta creación de nuevas lenguas, pues no nos empezamos a entender. ¿Por qué? Porque pues ya no hablamos el mismo idioma, porque ya no nos podemos comunicar de la misma manera. Entonces, en ese sentido, cuando esto ocurre, pues cae la Torre de Babel por muchas confusiones. Entonces, de ahí viene a asociarse como muy mala suerte porque se cree que fue un martes 13. Esto sí se cree en la leyenda, sobre todo en la bíblica, aunque no viene específicamente escrito martes 13, quiero que lo anoten muy bien por si algún día van a leerlo y me dicen, ay, no dice, no dice, pero se cree que fue un martes 13. Y se asocia que pues es el fin de una unidad, ¿por qué? Pues porque como les decía, la humanidad hablaba una sola lengua y trabajaba por un solo objetivo en común. Cuando se rompe esta sola lengua y cuando se rompe este solo objetivo en común, ¿qué pasa? Pues hay una confusión, se rompe la armonía. Se rompe la armonía, se separan las personas, se crea división y se crean malos entendidos. Y pues por eso todo se cae, fracasa un proyecto. Este proyecto que representaba la Torre de Babel, que era como esta máxima ambición humana, esta construcción, ya no se logra pues debido a esta incapacidad de intercambios. Entonces hay mucho caos, hay fracasos y también, esto deriva en un castigo divino porque se cree o se interpreta que como ese día la voluntad humana fue doblegada a querer crear más cosas que son más allá de lo que Dios nos había dado, pues entonces esta fuerza superior nos castiga y por eso todo se cae, por eso se crea esta confusión. Y de hecho de ahí se cree, o sea, de este tipo de leyenda de la Torre de Babel, que viene la historia, no es la historia, o sea, es una de las razones más bien por las que se crea el refrán de martes 13, ni te cases ni te embarques. Y yo también había escuchado el ni te cases ni te embaraces, pero yo siento, porque como ya saben, yo también estudio literatura y también he estudiado un poquito de tradición oral, que como va pasando de voz en voz, como es algo que tú le pasas a tus hijos, a tus amigos, a tus conocidos, a los más chiquitos, como embarques y embaraces se parecen, yo siento que el dicho por eso a veces varía, porque lo he escuchado de las dos formas. Si ustedes lo han escuchado, pueden escribirme acá abajo o dejarlo en comentarios en algún momento. Si ustedes han escuchado el ni te cases ni te embarques o ni te cases ni te embaraces, porque yo había escuchado la segunda, pero les digo, como hablamos literal, o sea, de sonidos que son parecidos en nuestro léxico, muy probablemente fue una confusión, a lo mejor si era al inicio te embarques, pero terminamos en no te embaraces, que al final de cuentas, de una u otra forma no das cosas importantes, no firmes contratos, no comiences proyectos, no hagas algo que a futuro probablemente se vaya a caer, pero esto deriva en que la Torre de Babel se cree que se cayó en un martes 13. Y por eso cuando vemos este día, mucha gente rehuye de ello. Entonces, esto es un poquito de lo que les quería como decir de estos orígenes, pero también hay más. Y en este hay más, quiero decirles, hay otra cosa que es la cábala. En la cábala, que es como esta connotación de darle un sentido espiritual a las cosas, también el número 13 tiene una connotación bastante profunda y espiritual. Ahora, al igual que el tarot, en la cábala el número 13 no es negativo, al contrario, es muy positivo, se aleja por completo de esta idea de mala suerte. Para los cabalistas, el número 13 es un número de unidad y de amor divino. Entonces, en esta parte, cuando hablamos un poquito de este valor como numérico que se le da a las letras hebreas, me encantaría podérselos como mostrar. A la otra voy a hacer letreritos y se los voy a ir mostrando. O cuando se edite, si es que edito esto, porque luego se me va la onda, se los pongo como por aquí en algún punto de la pantalla o en algún reel. Pero bueno, en hebreo las dos palabras más importantes tienen un valor numérico del número 13. Esto tiene que ver con Echat, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque pues, evidentemente no hablo hebreo, y significa uno u unidad, y se refiere a la unicidad divina. Está el Alep, que es el 1, más el Chet, que es el 8, más el Dalet, que es el 4. La suma de estos números da el 13, que como les decía, representa unidad y representa amor. El amor viene de la palabra Ahava,
Tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, así que una disculpa por si alguien habla hebreo. Y de acá viene la palabra del significado del amor. Entonces aquí vemos el Aleph, que es el 1, más G, bueno, HE, que es el 5, más Bet, que es el 2, más otra vez HE, que es el 5, y nos vuelve a dar la suma del número 13. Entonces por eso se cree que el 13, debido a como toda esta suma de estas palabras en hebreo, y es como un poquito como la numerología. Obviamente yo tampoco sé mucho de la cábala, pero es un poquito como la numerología. Vamos a ir sumando cosas y estas cosas tienen significados, entonces los vamos sumando y por eso la suma de todas estas palabras que nos da un 13 nos habla de unicidad y nos habla de amor. Entonces en este sentido en la cábala el número 13 tampoco tiene una connotación negativa. Ahora, si nosotros en la cábala sumamos 13 más 13, obtenemos un 26. El 26, por si no lo sabían, que según yo esto es como lo más conocido de la cábala, es el valor numérico más sagrado. ¿Por qué? Porque se le asocia a Dios, a Yahvé o al tetragramatón. ¡Ay, lo pronuncié bien! Y por tanto en la cábala, pues el número 13 en realidad no tiene como una connotación negativa, sino al contrario, es un vehículo para que nosotros podamos alcanzar la conexión divina a través del amor y la unidad. Que también se me hace muy curioso porque en esta leyenda que acabamos de ver de la Torre de Babel, lo que se rompe es la unidad, ¿no? Se rompe la unidad en un martes 13 y el 13 en realidad simboliza y el número 13 en realidad simboliza unidad. Entonces creo que en este sentido es bastante curioso que nosotros encontremos pues tradiciones y leyendas o significados que se contradicen. Lo del viernes 13 corresponde más a una parte anglosajona, por eso se cree que es malo. También lo tengo acá por las notas, entonces en algún momento ahorita se los digo porque tengo mis notitas, pero justamente eso es más anglosajón. El martes 13 corresponde más a esta parte hispanohablante. En la tradición también vemos un poquito del número 13 en los atributos de la misericordia. Estos son las cosas que Dios reveló a Moisés. Y el número 13 representa la capacidad de trascender el juicio y recibir bondad. Entonces, incluso en cosas como bíblicas, que es donde más vemos que se le asocia a cosas negativas, también encontramos cosas positivas. Entonces, por eso les digo que son más creencias, son cosas que pasamos de voz en voz, que no está mal, o sea, es parte de nuestra capital cultural, pero no necesariamente es porque realmente el martes o el 13 sean como negativos. Incluso podemos tener buena suerte estos días sin ningún problema. Además, yo me gusta más asociarlo a esta parte del tarot, que es como, a lo mejor el martes pasan muchas cosas, a lo mejor sí se abren canales, si creemos en eso, pero a lo mejor son canales que nos están empujando a que nosotros nos transformemos, a que nosotros evolucionemos. Entonces, en ese sentido, al final de cuentas tampoco sería malo, porque todo lo que tiene que acabar hoy, acaba porque tenemos que trascender, porque tenemos que evolucionar. Entonces, en ese sentido, otra de las cosas es que en la astrología convencionalmente tenemos 12 signos, que estos son los que nosotros conocemos y son influencias del destino, de la naturaleza, de los astros, eso es algo que nosotros ya hemos visto, y el número 13 es algo que se le asocia que está por encima de los 12, representa la capacidad del alma para elevarse sobre las limitaciones del destino y las leyes físicas. Entonces aquí el número 13, por otra parte, en el trascender del zodiaco, nos habla de una liberación espiritual. Y justamente por eso también es como un dato adicional el decirles que pues habla de una madurez espiritual. Incluso en el Bar Mitzvah, que es el paso a la mayoría de edad, se celebra a los 13 años. El Bar Mitzvah, si lo estoy pronunciando bien, o sea, si no lo sabían, pues tienen que ver con la religión judía. Y es una celebración bastante importante que pues es justo cuando nosotros despertamos espiritualmente, cuando básicamente ya te unes al judaísmo en muchos sentidos, y esto ocurre cuando los niños, según yo sí son más hombres, cumplen los 13 años, que es como ya el momento en el que la persona se vuelve responsable de sus actos y de su conexión con la ley y con la espiritualidad. Entonces, por lo que vemos, en realidad el número 13, al menos por este lado como más espiritual, tiene que ver con un despertar desde el tarot, la cábala, la numerología, que con algo negativo. O sea, lo negativo viene más de la Biblia y porque pues nos tocó que se fuera el capítulo 13 del Apocalipsis, pero yo siento que pudo ser cualquier otra cosa. O sea, pudo tener que ver
no se pudo ser el 14 y a lo mejor ahora asociaríamos el martes 14 a las cosas, ¿saben? Entonces son más como creencias que vamos transitando de poco en poco. Y justamente les digo, en realidad en la Cábala vemos que el número 13 es orden y armonía. Y en otras cosas, tradiciones, sobre todo en la Biblia, en el caso de Babel, pues nos habla de caos. Y en el caso de los apóstoles, nos habla de traición. Y pues obviamente eso ya depende de lo que nosotros creamos y la tradición que queramos seguir, pero no necesariamente realmente hoy es un mal día. Y pues bueno, una de las cosas, por si no han leído el Apocalipsis, es que les quería enseñar un poquito del capítulo 13 del Apocalipsis, justamente un poquito de estos textos que nos dan el contexto del surgimiento del mal. Aquí tengo los versículos 1 y 2 y les voy a leer un poquito para que vean como por qué se les sigue asociando. O sea, es un capítulo muy malo. Si no lo han leído, les voy a dar como un poquito de contexto. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y cuando hablamos del control y la marca, que esto ya es como más un símbolo de fatalidad, igual en el mismo Apocalipsis, tenemos y hacia que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces vamos creando esta como atmósfera negativa al lado de este capítulo y la sentencia final con el que cierra justamente el capítulo es la referencia numérica. Y dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Y aquí es donde ya vemos que el 6 también es malo, que también tiene una connotación negativa y que también es más asociado como al diablo, al infierno y la maldad. Tiene que ver también con el capítulo 13 del Apocalipsis. Entonces, como aquí es donde vemos el 666 y que tiene que ver con el diablo, si no sabían, pues viene justamente de este pasaje del Apocalipsis y es el capítulo número 13. Entonces, pues aquí vamos viendo que se le asocia mucho a esta bestia, a su persecución, a la desesperanza y pues el simple hecho de que ella ya esté en la tierra. Y se me hace muy curioso porque pues como les decía, mientras en la Cábala o en el tarot es evolución o es unión o es amor, en la Biblia vemos como muchas cosas que tienen que ver con destrucción. Y pues bueno, en ese sentido, estoy buscando mis notas, pero bueno, aquí esto es algo que les voy a dar solamente por si ustedes creen que realmente hoy es un día de mala suerte, pero honestamente yo les insisto en que estas son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo, que no necesariamente son reales y pues ya les di muchos datos. Si se perdieron algunos, pues cuando esté el en vivo podemos regresarlo para que desmintamos estas cosas. Pero si creen en esto, no los voy a juzgar, o sea que hoy es un día de mala suerte o los martes 13 y hay ciertos rituales de protección. Uno de ellos, como para dejar la mala suerte atrás, es vestir de rojo el día de martes 13. ¿Por qué? Porque pues, se cree que el color rojo, que también está asociado de hecho con la fuerza del dios Marte, es protección. Que esto es algo que ya les había dicho en las primeras sesiones que tuvimos, el color rojo se asocia a la protección y ayuda muchísimo a desviar malas energías, envidia, entre otras cosas. Entonces, si ustedes creen en esto, pues vistan de rojo o pónganse su protección roja, ya saben, en la mano izquierda siempre. Y también hay personas que creen en pues utilizar sal y azúcar. Esto consiste en colocar un pequeño recipiente, ponerle sal gruesa detrás de la puerta principal sobre todo, porque pues la sal, como también ya les había dicho, protege. Entonces al proteger y ponerlo en un cuenco atrás de la puerta, va a absorber toda la negatividad, va a absorber la envidia, va a absorber como todo lo malo que nos estén enviando. Y también es bueno bañarse con flores blancas y azúcar o miel, porque pues se cree que con esto vas a endulzar el día, que a final de cuentas pues no dudo que suceda, porque eso es algo que sí se puede hacer, sobre todo yo se los recomiendo los viernes, o sea el de bañarse con
con rosas, miel, leche, incluso y canela. Eso les puede ayudar mucho a endulzar el día porque es un endulzamiento. Pero si ustedes creen que el martes 13 lo necesitan también para como su paz mental, pues se los recomiendo. Una de las cosas que se creen muchísimo es no cruzarnos con los gatos negros porque los gatos negros son de mala suerte. No, o sea, en realidad no. Y si no lo sabían, esta creencia de los gatos negros tienen que ver mucho con las brujas de Salem, porque pues obviamente se nos enjuiciaba por ser brujas y la mayoría por alguna razón tenían gatos negros que pues eran sus mascotas y pues se cree que son de mala suerte, se cree que son malos, pero no. Entonces por favor, si ven un gatito negro, no le hagan daño. Al contrario, estos días a mí me da como mucha lástima porque pues no puedo recogerlos, pero si ustedes son personas que tengan como esta capacidad de recoger a los gatitos, al menos acogerlos por el día martes o los días que son de Halloween, de Día de Muertos, porque se hacen rituales y a veces los matan. Si pueden recogerlos, háganlo o llévenlos a un tipo de albergue porque estos días en específico mucha gente los mata por este tipo de creencias, porque son negativos o porque por su sangre pueden hacer rituales más grandes, pero al final de cuentas, en realidad, toda la magia negra que tenga que ver con matar a un ser vivo, pues evidentemente se hace más fuerte porque hay dolor y hay sangre de por medio y no necesariamente por el color del animal. Entonces esto sí es algo como muy, muy importante para que lo tengan en mente y que no le hagan el feo a los gatitos negros. Si no les gustan los gatos, solo pasen de largo, pero no les hagan nada. Y en cuanto a otra creencia que hay mucho por ahí es esta parte de que no debes iniciar tu día con el pie izquierdo porque sería como doble, o sea, sería peor, ¿no? O sea, he visto mucha gente que también cree que el martes 13 específicamente o el viernes 13, que esa es como una teoría más anglosajona, se debe despertar con el pie derecho o que al salir de tu casa, o sea, cada que abras la puerta como porque te vas al trabajo donde tú quieras, tienes que pisar con el pie derecho. Pues en realidad es una costumbre, o sea, les digo, si ustedes quieren hacerlo, está bien, pero ya vimos que el martes 13 se asocia, sí, a connotaciones negativas, sobre todo bíblicas, pero no necesariamente es algo malo y numéricamente tampoco lo es. Y el simple hecho de que el martes hayan pasado cosas, pues, malas, pues, a veces sí son más casualidades. Porque, pues, yo tuve un muy buen día hoy, no sé si ustedes tuvieron un mal día, pero yo tuve un gran día hoy. Y, ok, estaba buscando esta parte porque quería encontrarla, espérenme tantito, de la anglosajona, porque sí lo tengo, pero no sé dónde lo dejé. Pero bueno, una de las notas que voy encontrando por aquí de poco en poco, que también tengo en mi lista, es que el número 13 también se asocia al karma. En la numerología se cree que es un número karmático. Y esto sugiere que si una persona nace en día 13, o hay un momento como actual que requiera este día, se asocia también mucho a la disciplina, al aprendizaje, al enfocarse, a no desperdiciar energía. También se asocia a la superación de la pereza, porque el número 3 empuja a trabajar, nos empuja hacia lo que deseamos y dejamos atrás como ciertas estructuras rígidas. Entonces, el número 13, como ya vimos también en otras partes, se asocia mucho a esta parte de despertar espiritual. Entonces, si se asocia al despertar espiritual, también nos habla de liberarnos de ciertas cargas. Ahora, no me refiero a que dejes atrás como a tu jefe hablando como loco, pero sí me hablo de que te puedes liberar como de ciertas cosas. El número 13 en la numerología nos ayuda a liberarnos de ciertas cargas, de ciertas estructuras rígidas, de límites a lo mejor que no nos permiten crecer en lo que nos gusta y en lo que queremos. Entonces es algo bueno. También el número 13 se asocia a la limpieza de lo viejo, que esto tiene que ver mucho con la carta de la muerte, porque habla de soltar apegos para evolucionar, que era lo que les decía, de cambiar, de seguir, de liberarnos. Entonces en ese sentido, al final de cuentas es algo que nos ayuda a crecer. Incluso pues si su número de vida es, bueno, que sería muy raro que fuera el 13 porque lo tenemos que reducir. Pero si fuera el 13 o si nacieron un 13 más bien, habla más de que somos personas que pueden como canalizar su energía hacia cosas de crecimiento y pues precisamente hacia una liberación espiritual. De hecho, pues sobre todo las personas que meditan luego tienen mucho el número 13 y como les decía también ahorita que vimos lo de Acabela, tienen el número 26. Ok. Y yo estoy buscando... y yo buscando en mis propias notas porque no me acuerdo. Ok, ya lo encontré. Ok, el viernes 13
como les decía, es una creación más anglosajona, por eso nosotros casi no lo utilizamos. Y si lo llegamos a escuchar es porque lo aprendimos muy seguramente de películas, y además existe toda una tradición que si no las han visto seguro las han escuchado, de películas que precisamente se llaman Viernes 13. Entonces, esta parte, igual que el número 13 en el martes, tiene que ver mucho con creencias históricas y culturales que se asocian sobre todo a la muerte y a la tragedia religiosa. Que si ya vimos qué tiene esto en común, que básicamente todo viene de la religión. Pero bueno, en el origen religioso la razón principal es porque el día que Jesucristo fue crucificado fue un viernes. Que esto es algo que pues evidentemente creo que todos sabemos, pues tenemos como la Semana Santa y vamos contando los días. Entonces se asocia mucho a que el viernes es un día de mala suerte porque la crucifixión ocurrió en un viernes. Ahora, el 13, ¿por qué lo asociamos con cosas negativas? Por la tragedia de los templarios que ocurrió un 13 de octubre de 1307. Este es un evento histórico que alimenta mucho la leyenda de que el número 13 pues sigue siendo negativo. Ahora, este día en específico sí fue viernes 13, o sea, sí es algo como que nos estamos preguntando como de esto sí viene en la historia, sí. El rey Felipe IV de Francia, apoyado por el Papa Clemente, ordenó la captura y ejecución de los caballeros templarios. Y aquí pues obviamente muchos fueron torturados, muchos fueron quemados en la hoguera, literal como brujos, y también se cree que el gran maestre Jacques de Molay lanzó una maldición mientras moría. Y esto fue lo que marcó para siempre como un día de traición y muerte y además un día maldito, porque aquí se lanzó ¿qué les acabo de decir? Una maldición. Entonces, en ese sentido, por eso el viernes 13, sobre todo en las creencias anglosajonas, es un día maldito, es un día que no queremos y es un día que también se asocia, pues evidentemente, a la mala suerte. Y pues hay varias supersticiones en general que giran alrededor del martes 13, del viernes 13, y yo diría que en general más bien del número 13, que ya vimos que tiene muchas connotaciones negativas, porque no sé si lo han visto. Sobre todo pasa en los hospitales y hoteles de Estados Unidos. La verdad no estoy segura porque a mí no me ha tocado que pase en México, pero hay hospitales y hoteles que no tienen el número 13 ni la habitación número 13. O sea, literal, si tú ves como el elevador, no está el número 13. Y no es como que, porque yo, la verdad, no sé ustedes, pero cuando yo era chiquita yo decía, o sea, ¿cómo? ¿No construyeron ese piso? ¿O está ese piso y lo dejan solo y nadie entra? ¿O qué pasa ahí, no? Entonces, no, o sea, más bien simplemente se saltan el número, o sea, de que van contando 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14. Y entonces, pues tampoco lo vemos ahí. Y justamente también cuando hay cenas de 13 personas, se cree que pues alguien va a morir ese año, o se cree que alguien va a traicionar a los demás, o que alguien va a hacer algo en específico ese día. Entonces sí veo mucha parálisis como por miedo en este sentido. Por ejemplo, ahorita que Ángel nos comenta que él sí es muy supersticioso, pues justamente no se me hace extraño, porque la verdad es algo cultural, o sea, es algo que viene desde pues los más antiguos, ¿saben? Bueno, no tan antiguos, pero me refiero a algo que sí ha estado pasando de generación en generación, o sea, sobre todo en la cultura hispanoamericana, y lo digo porque pues somos una cultura que, aunque no nos dediquemos a eso en el sentido de que creamos somos católicos al final de cuentas, o sea, es una cultura muy católica, la hispanoamericana en general. Entonces, por ello, obviamente, si en la Biblia vienen cosas o malos augurios hacia el número 13 o hacia el día martes en específico, pues evidentemente lo vamos a ver como algo negativo. Entonces, yo creo que... Mira, exacto. Es que estoy leyendo sus comentarios. O sea, como Ángel dice que le es muy conveniente, pues sí. O sea, en realidad son creencias que por algo han seguido hasta el día de hoy, porque hoy que les estoy como desmitificando ciertas cosas, que les estoy dando el significado del número 13, espiritual y demás, o sabemos que no es tan malo, pero por algo ha sido persistente hasta el día de hoy. Y además yo creo que independientemente de que tenga que ver con este poder de la iglesia que estuvo por muchos años, desde la época medieval hasta el día de hoy, también es importante porque la gente se lo cree y porque también nos da ciertos motivos. Y motivos no me refiero a, ay, hoy es un día malo y si pasa algo malo se lo voy a decir al día, que sí. O sea, porque hay mucha gente que hace eso así como de, ay,
pues no sé, hoy perdí dinero es porque es martes 13. Ni modo, no es porque soy distraída, es porque es martes 13. Pero pues justo les decía, ¿no? O sea, cuando les dije un poquito de este viernes 13, es que ¿cuántas películas no hay de viernes 13? O sea, genuinamente es una marca. O sea, al final de cuentas, hoy martes 13 podemos encontrar en México también eventos que se dedican al terror, eventos que se dedican a contar cosas de asesinos, eventos que se dedican, ¿qué les gusta? Pues no sé, a contar leyendas, lo que ustedes quieran. O sea, creo que al final de cuentas es algo que culturalmente ya todos decidimos como agarrar, abrazar de alguna forma, y es algo que yo estoy segura que se va a seguir como aprendiendo y se va a seguir enseñando. O sea, justamente, pues eso, o sea, nos justificamos con ello, nos justificamos con esas cosas. Es como, ay, perdí dinero, ay, me equivoqué, bueno, pero es martes 13, o sea, es que se veía venir. O sea, siento que son cosas que ocurren. Y pues está bien, o sea, si ustedes quieren seguir creyendo en eso, está bien, pero yo creo que independientemente de si nos conviene o no y si nos podemos justificar o no, sí es importante que no asociemos todo a un día, porque creo que también uno en general se despierta ya esperando que pasen cosas malas. Y evidentemente, como ya habíamos hablado también, creo que fue la sesión anterior, lo que tú eres, lo que tú emanas es lo que recibes. Si tú todo el tiempo crees que te va a pasar algo malo, lo vas a traer o tú solito te vas a meter la pata. Entonces creo que pasa mucho con estos días como el viernes 13 o el martes 13, que sí tienen un origen en un sentido de leyenda, en un sentido histórico, pero que no necesariamente significa que sea algo malo todos los martes 13 ni todos los viernes 13. Entonces, solamente les diría, si quieren creer en eso, está bien. O sea, a lo mejor pueden hacer uno de los rituales que les dije para protegerse, pero no por ello ya den por hecho que su día va a estar mal porque es un martes o un viernes 13, ¿va? Y yo me lo tienen que prometer. Y dice que, pinky promise, por favor. Y, ok. Otra de las cosas que me gustaría decirles, que siento que pues se sale un poquito de estas ramas, es esta parte de que en la mitología nórdica el viernes es el día de Frigg o Freya, como quieran decirle, que es la diosa del amor y la fertilidad. Entonces, cuando el cristianismo llegó a Europa, se dice que intentaron demonizar a esta diosa, llamándola bruja, diciendo que cada viernes se reunía con otras 11 brujas y el diablo. Entonces, ¿qué pasa? 11 brujas más el diablo más Frigg, número 13. Entonces de ahí pues obviamente se creía que hacían maldades, que se llevaban niños, que hechizaban gente, y entonces pues también se sigue sumando esta creencia de que el número 13 es negativo. Y además pues como les digo, Freya o Frigg se le atribuía el viernes, entonces también se asocia al viernes 13. Y pues en ese sentido son muchas de las cosas que les quería decir. Voy a leer un poquito aquí lo que nos dice Ángel, porque a mí me encanta que me comenten como las cosas en las que ustedes creen. Pero bueno, dice que también se puede usar al contrario. Por ejemplo, cuando no paso por debajo de una escalera, lo evito. Pienso que no me va a pasar nada malo por ello. Justo. O sea, este tipo de cosas, les voy a ser muy honesta. Yo con lo de las escaleras las evito, pero porque me da miedo. O sea, una parte de mí siente que como yo voy pasando, la persona se va a caer, ¿saben? O sea, como que una parte de mí dice, es que yo en general voy a traer que esa persona se caiga, entonces trato de evitarlo, y como ya lo evité, pues no me va a pasar nada malo porque ya evité esa cosa mala. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Son cosas que yo he hecho, son cosas que no sé, o sea, hasta siento que uno lo hace a propósito. O sea, por ejemplo, ahorita que les decía lo de los gatitos negros, que mucha gente los mata, cuídenlos, por favor. Yo cuando veo un gatito negro, que no sé si porque soy bruja o porque no tengo idea, todos los gatos que conozco, todos los gatos que me adoran y se me restriegan de verdad y hasta me lamen, que eso es como muy raro en los gatos, a menos que te quieran mucho. Cuando yo veo un gato negro y lo acaricio, siento que me va a dar buena suerte y que me protege. Porque además, hablando de gatos, no sé si sabían, por si tienen alguno, si tu gato, es que yo digo que él te lo deja, pero supongamos que solo se le cae. Si se le cayó un bigotito y tú lo encuentras, es de buena suerte y además es protección, simboliza protección. Y yo antes vivía con la prima de mi amiga con la que vivo actualmente. Ella tiene 2 gatitos y yo siempre les decía como, ay, regálenme un bigotito, regálenme un bigotito. Y luego sí nos dejaban sus bigotitos y entonces los guardaba porque son protección. O sea, es el gato protegiéndote, ¿sabes? Y de hecho, en toda esta creencia, sobre todo porque son los acompañantes como predilectos de las brujas, pues se cree que son protectores. Entonces, si tienen gatitos y alguna vez encuentran sus bigotes, yo les recomiendo que los guarden porque los están protegiendo.
Y además se me hace como algo muy lindo y algo que te puede unir mucho a tu mascota. O a la mascota de tus amigos, porque yo nunca he tenido gatos, pero los gatos me quieren mucho y me han regalado muchos bigotitos. De hecho, tengo mi guardadito de bigotitos porque se me hace, pues, algo muy lindo, se me hace protección. Y estas son el tipo de cosas en las que yo sí quiero creer. Por eso les digo, o sea, yo la neta, decir que el martes o el viernes 13 es de mal augurio, siento que solamente yo me sugestiono. Y si me voy a sugestionar, prefiero sugestionarme con cosas positivas, como el hecho de evité algo malo, ahora tengo buena suerte, como bien dice Ángel, evité pasar debajo de una escalera, ahora me va a ir bien. Entonces, esas son cosas que a mí sí me gusta creer. Pero pues también, o sea, yo también a veces soy supersticiosa, creo que también pues parte justamente de este tipo de creencias son superstición, pero no es malo, o sea, siento que a veces nos ayudan mucho y también nos dan como mucha paz mental, mucha claridad. Entonces, pues estas son cosas que la verdad quería compartirles, quería como desmitificar un poquito todo esto, quería que si van a elegir creer en algo, sea con más conciencia, que esto es algo que queremos lograr justamente con este tipo de proyectos, o con este proyecto en específico. O sea, ya saben que siempre les intento contar el origen de las cosas y ya de ahí cada uno decide lo que le gusta, ¿no? Y justamente en eso. Ok, voy a leer un poquito de lo que Ángel puso aquí. A ver si me deja. Sí. Ok. Con los gatos no he sentido superstición alguna, justo porque siento que esa sí tiene una narrativa detrás por lo de la peste. Ajá, las brujas y esas cosas. Siento que esa sí fue inventada con malas intenciones, sí. O sea, definitivamente esa fue inventada con muy malas intenciones. Por eso yo, como sé que son como los compañeros predilectos de las brujas, siempre los veo como protectores, como acompañantes, y al menos en mi experiencia, se los repito, todos los gatos que conozco han sido súper lindos conmigo, me han cuidado, me han protegido, y pues eso, o sea, al final de cuentas creo que, les digo, uno decide en qué creer y hay cosas que tienen orígenes muy feos. O sea, creo que ahorita que estamos hablando de gatos y que Ángel menciona toda esta narrativa que viene detrás, voy a investigar todavía más para el siguiente episodio, hablarles justamente de los gatitos, porque de verdad a mí me frustra mucho y cada que es Halloween o cada que es Día de Muertos o estos días como de brujas, sí me da como ansiedad ver que hay gatos negros en la calle, porque sé que muchos ese día pues la verdad tienen un día como muy fatal, o sea, no acaba bien. Y pues nada, o sea, si ustedes tienen gatos negros, esos días enciérrenlos, no los dejen salir, por favor. Y en general, no hagan nada malo con los animales, porque también uno de los animales que más se utiliza para brujería y que se me hace algo muy bajo son los gallos, las gallinas. Y yo sé que los cocinamos, yo sé que pues la gente que no es vegana o vegetariana pues nos los comemos, pero es diferente hacer rituales. Entonces, pues sí, no. Ah, no, y sobre lo que dice Francisco, no, o sea, no le quiten los bigotes a los gatos. Me refiero a esta parte de cuando se les caen. Porque les digo que yo cuando los veo les digo, me regalan uno y siempre me los terminan como dejando. O sea, ya cuando me doy cuenta, cerca de mi escritorio o cerca de mi cama hay un bigotito, pero en realidad porque los gatos mudan de bigote. O sea, mudan de bigote no sé cada cuánto, pero mudan de bigote y les vuelven a crecer. Entonces, si mudan y sus gatitos les dejan cerca sus bigotitos, pues guárdenlos, porque a mí me los han regalado así. O sea, yo no les quito los bigotes. También, no es pretexto, no les anden quitando los bigotes a sus gatos. No les hagan nada a los animales, o sea, dejémoslo así, por favor. Y pues bueno, justo lo que dice Emi, es verdad, en esas fechas esconden mucho a los gatos sobre todo, pero también otro tipo de animales. Entonces, en sí, creo que algo que también hemos estado viendo a lo largo de estos episodios es que la energía nos responde, la energía es cíclica y el karma existe. Entonces, en realidad, a cualquier ser vivo que tú le hagas daño por malicia, se te va a regresar. Entonces, nada más cuidado con eso, porque efectivamente los gatos son bien chidos. Y los animales en general son muy lindos. Nosotros somos los que a veces tenemos actitudes que no son tan buenas y evidentemente ellos nos van a responder como es debido. Entonces, pues nada, espero que este episodio en general haya sido bastante fructífero. Espero que se lleven muchas cosas, muchos aprendizajes, el origen del 13, como negativo, cómo se asocia a lo positivo, cómo se asocia el martes a lo negativo, el viernes a lo negativo. Tal vez no hable mucho de eso, porque como les había dicho al inicio, el viernes 13 es más anglosajón y el martes 13 es más hispanoamericano,
pero pues igual, como les digo, el viernes 13 es por la crucifixión, por los 13 apóstoles, y no recuerdo cuál era la tercera, pero bueno, se los dije. Y pues nada, espero que se encuentren muy bien, me alegra mucho que puedan estar aquí, me alegra poderlos leer, ahorita hubo más participación. Y ya saben, me encantaría que conforme vayamos haciendo los episodios en vivo me pueden dejar sus comentarios sobre qué opinan de las cosas y si en algún momento quieren que cuente como sus experiencias con tarotistas, si ustedes son tarotistas, si les han leído el tarot, si han tenido alguna experiencia sobrenatural, si han tenido alguna experiencia en martes 13, me la pueden decir y yo el siguiente programa la cuento por ustedes o incluso se pueden unir al en vivo si en algún momento quieren, yo no tengo problema. Y pues nada, igual como menciona Francisco, muchos saludos a nuestro compañero Leo, que ahorita se encuentra en recuperación. Le mandamos las mejores vibras, la mejor actitud, le mandamos mucha salud y deseamos que se encuentre muy bien. Y pues nada, ya saben, esta es la luz del tarot. Está aquí gracias a Show MX TV, a Premios Internacionales Gaviota. Y pues obviamente gracias a todos ustedes. Entonces, gracias por estar aquí. Nos vamos a seguir viendo cada martes a la misma hora. Y pues nada, les mando mucha luz, les mando toda mi buena vibra que pueda existir hoy, aunque sea martes 13. Y pues nada, que estén muy bien. Muchas gracias por estar, por escucharme. Y pues nada, mucho éxito en todo lo que deseen hacer y mucha salud.